Muy bien, hemos de iniciar en esta oportunidad el estudio número 3 con relación al supuesto engendramiento ontológico del Hijo literal, del Padre literal. Una formulación que usan Emanuel Vallejos y otros en el tema que enseguida vamos a continuar. De lo que ya hemos visto está relacionado con el supuesto engendramiento de Eva. Te invito a ver el estudio 1 y el estudio 2 de esta serie. Vamos ahora a continuar con la siguiente presentación. Vamos entonces ahora a pasar, como le había anunciado, no es algo muy formal, porque son varios puntos que vamos a aclarar. Y esto lo hago es porque yo te sigo, Manuel, en tu canal. Y como yo soy un miembro de la iglesia, soy primer anciano de la iglesia, la gente muchas veces, tristemente, lo digo así, público, tristemente la gente no conoce bien al otro para juzgarlo. Yo creo que eso no debería ser. De allí que estemos revisando desde el contexto mismo esta temática, yendo a los argumentos que se plantean, viéndolos lado a lado con los pasajes que se usan con los textos bíblicos o aún de Elena de White. Así que vamos dentro de lo que es el propio contexto en este estudio que estamos llevando a cabo de ya diferentes partes. Lo que deberíamos hacer es orarle a Dios para que Dios abra nuestra mente y que el Espíritu Santo nos dé la luz verdadera. Bien, Manuel. Hay personas, lo que te voy a decir ahora parece un poco hasta torpe, pero hay personas, yo lo he escuchado, que han llegado a pensar cuando ven algunos de tus videos concernientes a Hebreos 1.5 y a Salmo 2.7, concerniente al Hijo engendrado de Dios, que por no estudiar los términos a profundidad, han llegado a pensar, y es que Manuel está diciendo que Dios tuvo relación. El tema del engendramiento, como lo plantea Manuel Vallejos, realmente da cabida para pensar en realidad de un supuesto autoembarazo divino, que Dios el Padre se autoembarazó, que tuvo un engendro, desarrolló un engendro y el engendro salió de él, porque dicen que Cristo no existía en un tiempo divinamente hablando, sino hasta que es engendrado y entonces sale del ser de Dios. Esto es realmente, y es algo torpe realmente, porque no es lo que está enseñando la palabra de Dios. Sin embargo, lamentablemente, como dice el entrevistador de Manuel Vallejos, lamentablemente es uno de los aspectos que no se estudian a profundidad. Y digo lamentable porque hay algunos que han caído en las manipulaciones tergiversadoras que Manuel Vallejos aprendió y que está pululando, lamentablemente. Así que hay que revisar con cuidado cada formulación que plantea Emanuel Vallejos, que es la misma que ya antecesores, que personas antes de él han manejado y que estamos familiarizados con esa forma de decir las cosas. Así que sigamos adelante. A ese punto se ha llegado a malinterpretar. Bueno, te comento un poco, bueno, los dos textos que mencionas dicen lo mismo, el padre le dice al hijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídeme y te daré por él en razón, etc. Está en Salmos capítulo 2 y en Hebreos capítulo 1. Estos textos, Salmo 2, 7 y Hebreos 1, 5, no tienen que ver con un supuesto engendramiento ontológico en esta idea unilateral que maneja Emanuel Vallejos. Hemos de estudiar en su tiempo, en su momento, ambos textos. Los hemos de estudiar. Y también el siguiente que va a mencionar, que es Proverbios 8. Asimismo, Miqueas 5:2, Juan 1:1 y 2 y otros pasajes.
también se puede leer como adición Proverbios capítulo 8, que la sierva del Señor dice que es Cristo hablando de sí mismo, que antes de que Dios creara todas las cosas ya había sido engendrada la sabiduría. O sea, lo voy a poner en estos términos y después te voy a leer los textos. Ser engendrado por el Padre significa que salió del Padre. ¿Se nota? Ser engendrado por el Padre significa que salió del Padre. Estaba un engendro dentro del Padre. Es lo que está diciendo. Veamos el siguiente desarrollo. Subrayar que esa palabra salió, porque es una palabra que aparece muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, Miqueas capítulo 5, versículo 2, que habla acerca de la venida del Mesías. Dice que el Mesías iba a nacer en Belén. Miqueas 5:2 dice: tú, Belén, Efrata, pequeña para estar en la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y agrega algo más el profeta: sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ese principio que aparece ahí, obviamente que no es el principio de Génesis, de la creación, sino que es el principio de Juan 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ese principio, o sea, antes, que en realidad para nosotros es la eternidad misma, no se puede medir. Elena G. White dice que la unidad entre el Padre y el Hijo, o el tiempo que estuvieron el Padre y el Hijo juntos, no se puede calcular en números humanos. Véase cómo en esta insinuación que va a estar presentando, cita a Elena de White. Y es una forma que tiene Manuel Vallejos y así otros como él de hacer responsable de lo que creen a Elena de White. Pero Elena de White no apoya el supuesto engendramiento literal del Hijo literal, del Padre literal, como dicen ellos. No apoya eso. Ciertamente emplea el término engendramiento, pero en el contexto propio de la Biblia. Y en su momento hemos de estudiar estas características. Pero por ahora vamos a notar el sentido unilateral que le dan a Miqueas 5:2, a Juan 1, versículos 1 y 2, que no están hablando de una salida del ser de Dios de parte de un engendro, sino más bien que ha estado en activo siempre sus salidas, dice el pasaje, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, que siempre ha estado en activo. Y Juan 1, versículos 1 y 2, presenta al Señor Jesucristo, allí el texto, estando en comunión con Dios, lado a lado con Él, yendo hacia Él. Es lo opuesto a una supuesta salida ontológica cual engendro. En realidad están defendiendo la formulación antigua, catequética, del engendrado no creado de la misma sustancia o naturaleza del Padre, etc. No van a decir que están defendiendo eso, pero es lo que están defendiendo. Y nótese cómo insinúan que la mensajera del Señor, Elena de White, es partícipe de estas manipulaciones textuales a través de las inferencias que hace Manuel Vallejos, que aprendió de otros, justamente, pero que no es partícipe Elena de White, ni tampoco la Biblia, ni el Salmo 2, ni Hebreos 1, ni Proverbios 8, ni Miqueas 5:2, ni Juan capítulo 1, versículos 1 y 2, no, y otros pasajes más que usan. No son partícipes de esa ideología unilateral que proyecta Emanuel Vallejos, así como otros como él. La eternidad. Pero antes de que todo fuera creado, en los días de la eternidad, el Hijo salió del Padre. Esa es la expresión que usa Miqueas. Cuando uno va a las lenguas originales, yo no soy mucho de ir a las lenguas originales, pero después lo voy a mostrar con el español, que es claro, pero en las lenguas originales la palabra salida significa parentesco, o sea, como una relación filial, digamos, ¿no? Y eso tiene que ver con Jesús como hijo engendrado. Ahora, fíjate cómo dice Jeremías 20:18, dice. Antes de ir a Jeremías, acerca de Miqueas, él habla acerca de lo que está en el texto original, es decir, en el idioma original, en Miqueas. Hay que hablar acerca del contexto, y es lo que no hacen.
Él tiene esta idea unilateral y no va a salirse de allí. Pero gramaticalmente hablando, si no se respeta el contexto de un término que se está estudiando, en su morfología, pero también en su sintaxis, de acuerdo al contexto propio en el cual viene la hilación temática, si no se respeta esto, no es verdadero estudio gramatical, sino que se procede a un estudio unilateral y no se sale de allí. Es decir, es inflexible. Y vamos a ver que esta forma de inmediato cae por sí misma. Va a citar enseguida de Jeremías, por ejemplo, y vamos a ver que realmente se está refiriendo a una relación del término engendrar con un embarazo y un nacimiento o salida del engendro que se desarrolló, se gestó dentro de un ser, en este caso materno, y salió. Pero el pensamiento catequético del engendrado no creado, como lo está manejando Emanuel Vallejos, tiene que ver con un engendramiento en el ser de Dios. Esta es la forma en que está proyectando esta creencia, y ahora vamos a seguir adelante para revisar los siguientes textos que unen engendramiento con embarazo y salida o nacimiento. Nótese. O sea, como una relación filial, digamos, ¿no? Y eso tiene que ver con Jesús como hijo engendrado. Ahora, fíjate cómo dice Jeremías 20:18, dice, ¿para qué salí del vientre? Dice, ¿no? Para ver trabajo y dolor. O sea, hablando del nacimiento, se refiere como una salida, ¿sí? Si notan cómo él está aquí relacionando acerca de un embarazo, el término salida tiene que ver con un embarazo y entonces lo engendrado o el ser engendrado salió. ¿Para qué salí del vientre? Véase esta relación. Él solito llega a esto porque tiene que encontrar un fundamento. Así que allí está el fundamento. Espero lo perciban. Sigue adelante con otro pasaje. En el libro de Job dice, Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. O sea, ¿se dan cuenta? Otra vez relaciona el término salida con un engendramiento ontológico y una salida del engendro que salió de su madre. Esto es lo que hay en realidad en la mente unilateral, en el pensamiento unilateral que proyecta Emanuel Vallejos, adquirido de otros. Este pensamiento unilateral inflexible. La pregunta es, ¿realmente es unilateral la palabra de Dios cuando usa el término engendramiento o engendrado? No. Tiene otras aplicaciones reguladas por el contexto. Y es lo que vamos a estar estudiando posteriormente. Por ahora, notar lo endeble de las bases bíblicas que emplea Emanuel Vallejos, tratando de restarle la realidad a Miqueas 5:2 y a Juan 1, versículos 1 y 2, que están hablando de una relación siempre existente como seres personales, en el mismo principio. Es el mismo principio para Dios y para el Señor Jesucristo. Y no es decir que también Dios no existía y después ya existió, porque habla de un principio. Es un principio en el cual existían en relación común, en esta relación de seres personales, y estando siempre en activo el Señor Jesucristo, de acuerdo a Miqueas 5:2, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es decir, siempre existente. Y en Juan 1, versículos 1 y 2,
lo que se dice de Dios, se dice de Logos también. Es plenamente divino en el sentido máximo de la palabra, es autoexistente, es siempre existente. Es lo que estamos notando en estos pasajes y lo vamos a comprobar cuando estudiemos en detalle cada uno. Pero por ahora queda la evidencia de la supuesta validez que le quiere dar Emanuel Vallejos a esa formulación catequética del engendrado no creado, de la misma sustancia del Padre, que no tiene que ver con estos pasajes, con ninguno de los que se han mencionado aquí, ni otros que usan. Sigamos adelante. Es más, aquí estoy viendo ya de una vez, de pasada, que puso Emanuel Vallejos esta cita de The Youth Instructor del 16 de diciembre de 1897, el instructor de la juventud, en el párrafo 5, que dice: desde la eternidad hubo una unidad completa entre el Padre y el Hijo. Desde la eternidad. Ha sido desde siempre, como seres personales. Dice, eran dos. No está hablando, era uno. Era un ser personal y después viene otro, no. Eran dos, pero poco menos que idénticos. Dos en la individualidad, nótese. Allí mismo lo está diciendo. Dos en la individualidad. Estaban como seres personales. Lamentablemente, Manuel Vallejos y los simpatizantes del movimiento en el cual él está citan, por ejemplo, esta declaración de la mensajera del Señor, Elena de White, y no la entienden y la quieren malversar. Y quienes la están leyendo de parte de estos sectores que ellos están viéndolo en una forma que no es. Están corrompiendo la letra misma, el seguimiento mismo. Desde la eternidad hubo una unidad completa entre el Padre y el Hijo. Siempre han existido como seres personales. Eran dos, pero poco menos que idénticos. Dos en la individualidad, pero uno en espíritu, corazón y carácter. Aquí no habla de engendramiento, de que estaba dentro del ser de Dios y salió de Dios, rasgado o arrancado de su seno, como dice una declaración de Elena de White que malinterpretan Emanuel Vallejos y otros, sacando de contexto la declaración de Elena de White, que no se refiere a un engendramiento supuesto ontológico del Hijo literal, del Padre literal. Ahí están las evidencias por sí solas, hablando, para no ir tan lejos, aquí mismo lo que puso aquí Emanuel Vallejos. Y es lo que citan, así como él, otros tantos. Y aún así pretenden lo diferente o lo opuesto a lo que dice la cita. Lo que se dice de Dios, se dice del Señor Jesucristo. Precisamente. En divinidad, en autoexistencia y siempre existencia y preexistencia. Exactamente lo mismo. Sigamos adelante. El engendramiento o el nacimiento de un ser humano, se utiliza la palabra salir, pero Jesús también lo utilizó en Juan capítulo 8, versículo 42, donde le dice Jesús a los discípulos: si vuestro Padre fuese Dios, perdona a los fariseos, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y acá hay dos cosas. Primeramente, Jesús salió de Dios y después Dios lo envió a la tierra. Cuando nosotros hablamos de que Jesús es el Hijo engendrado de Dios, no nos estamos refiriendo a su humanidad. Nos estamos refiriendo a un tiempo antes de toda creación, donde Jesús salió del Padre, y esto es lo que los discípulos tenían que creer, en Juan 16, 17 al 36. Antes de pasar a Juan 16, fíjese cómo en Juan 8:42 pretende que se está hablando de tiempos distintos. Cuando dice,
porque yo de Dios he salido y he venido. Se está refiriendo a que estando junto a Dios, no dentro del ser de Dios, estando junto a Dios, vino. Se está refiriendo a lo mismo. Hay un punto de partida geográfico celestial que no es el ser del Padre, sino a un lado de él, como estudiaremos posteriormente, y entonces viene. Pero noten así, tan facilito, pone en esta hilación unilateral de pensamiento Juan 8:42, porque otros ya lo han hecho antes, así que él está confiado, amparado en los otros que como él prefieren entender de esta manera, y no es lo que está diciendo el pasaje. Tampoco Juan 8:42 se suma a esta pretensión que quieren hacer decir a estos pasajes que estamos estudiando, incluyendo Juan 8:42. No se está refiriendo con esta expresión, porque yo de Dios he salido, no está diciendo yo estaba como un engendro que salí del ser de Dios, no está diciendo eso. Y he venido. Está refiriéndose a exactamente lo mismo, esta salida que está implicando en unidad de planificación, viene, sale de esta geografía, de este lugar geográfico celestial, viene a este planeta en una misión como representante divino. Interesante el punto, pero que no tiene que ver con una salida, cual engendro, del ser de Dios de parte de Cristo. No está diciendo esto, y miren cómo dijo Emanuel Vallejos, no me refiero a la forma humana, humanamente hablando, me refiero divinamente. Vean, o sea, lo declara. Pretende que hubo un tiempo en el cual como ser personal no existía el Señor Jesucristo. Y en algún tiempo de la eternidad fue engendrado y salió del ser de Dios. ¿Cuál engendro? Ontológicamente hablando. ¿Se dan cuenta? Y ahora sí, vamos a ver el siguiente pasaje. De toda creación, donde Jesús salió del Padre, y esto es lo que los discípulos tenían que creer, en Juan 16, 27 al 32, Jesús le dice a los discípulos, ¿no? Ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. O sea, primero salió del Padre y después vino al mundo. La sierva del Señor, por haber salido del Padre, vino al mundo. Es decir, por haber venido de esta área geográfica celestial, donde había estado siempre con Dios en relación personal, desde toda la eternidad, desde siempre, porque ni el Señor Jesucristo ni Dios el Padre han tenido un comienzo, siempre han existido, siempre como seres personales en unidad, en una unidad relacional como seres personales. Así que no hay cabida tampoco para lo que está pretendiendo en estos pasajes. Y han creído que yo salí de Dios, o sea que vino de estar con Dios, no dentro del ser de Dios. Aquí está manipulando el sentido, como aprendió de otros, Emanuel Vallejos. Y el 28 dice de Juan 16, salí del Padre y he venido al mundo. Es exactamente lo mismo, el propósito de la salida, de estar en la cercanía celestial con Dios, es para venir a este mundo. Y ahora, ¿qué dice? Salí del Padre y he venido al mundo. Y ahora, ¿qué dice? Otra vez dejo el mundo. O sea, ahora se revierte la dirección y va a regresar de donde vino. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. ¿Lo notan? Se metió Dios, en este caso el Señor Jesucristo, se metió el Señor Jesucristo al ser de Dios, porque dice en Juan 1:18 lo siguiente, vean, en conexión con esto, de que se iba a retirar ya el Señor Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo
que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando usted revisa en otros planteamientos que emitió Emanuel Vallejos, se van a dar cuenta que él aquí está entendiendo que se refiere a la atmósfera en la cual estaba el Señor Jesucristo, no que volvió y se interna en el seno del Padre, que vuelve al interior del Padre. Allí sí, miren, el colmillo largo y retorcido lo aplica. Y dice, ahí se refiere a la atmósfera en la cual estaba con el Padre antes de venir al mundo. Y lo vamos a estudiar después. Así que cuando vemos ahora el regreso del Señor Jesucristo, dice Juan, que acerca del Hijo, que está en el seno del Padre. ¿Por qué no siguen esta forma unilateral? Que el engendro o el engendrado que ellos suponen en esa forma ontológica, literal, del Hijo literal, del Padre literal, ¿por qué entonces no sostienen que ahora regresó a donde estaba, es decir, al seno del Padre? Porque dice Juan, que está en el seno del Padre, hablando del Hijo. No van a hacer caso a esto, sino lo van a presentar como que se está refiriendo a la atmósfera, a una área celestial, donde está Dios el Padre, pero que no llega dentro del ser de Dios. El que salió, según ellos, en su formulación catequética que defienden, salió del ser de Dios, pero cuando regresa, entonces literalmente no hay que entender que está en el seno del Padre. Se dan cuenta de la tremenda contradicción que solita cae. Por eso les digo, no hay que esforzarse con los argumentos que plantea, que lamentablemente muchos o algunos, los que sean, lamentablemente no captan realmente. Así que bueno, hemos de continuar con otra parte más, dando observación a lo que continúa de esta presentación.